Hoy hablaremos de jerarquía de memoria. Introduzcámonos en la jerarquía de memoria. En la jerarquía de memoria, cuando queremos construir un sistema de memoria para un computador, se persiguen tres objetivos principales: que tenga alta velocidad, que tenga alta capacidad y además un bajo costo. Sin embargo, vemos que estos objetivos pueden llegar a ser contradictorios, y es ahí donde juega el papel la jerarquía de memoria, buscando crear un equilibrio entre estos tres objetivos. Solución a este problema: combinemos las memorias rápidas y pequeñas con memorias lentas y grandes, de tal forma que las memorias rápidas y pequeñas contengan los datos con más probabilidad de acceso, mientras que las más lentas y grandes contengan los datos con menor probabilidad de acceso continuo, digamos. ¿Cómo llevarla a la práctica? Si queremos llevar esta solución a la práctica, debemos tomar en cuenta dos condiciones. La primera sería conociendo a priori los datos con mayor probabilidad de acceso futuro, para así poder almacenarlo en las memorias pequeñas y rápidas. En la segunda condición, tendríamos que estos datos sean pocos y además de gran probabilidad de ser accedidos en el futuro. De esta forma, entrarían en las memorias rápidas y servirían para la mayor parte de los accesos futuros, obteniéndose un sistema de memoria más rápido y eficiente. Principio de localidad. Este principio nos permite cumplir con las anteriores condiciones. Este principio además se divide en dos. El primero sería el principio de localidad espacial, que nos dice que si en un momento dado se accede a una dirección de memoria, es probable que poco después se acceda nuevamente a una memoria, pero esta vez cercana. El principio de localidad temporal: si en un momento dado se accede a una posición de memoria, es probable que un poco después se acceda a esta misma dirección de memoria. Para ello veamos el ejemplo. Imaginemos un ciclo for donde la primera instrucción accede a un espacio de la memoria y luego la siguiente instrucción dentro del mismo ciclo for necesitaría acceder a una posición de memoria cercana. Ejemplo del principio de localidad temporal: imaginemos un ciclo while for cualquiera donde dentro de ellos hay una instrucción que requiere utilizar un espacio de la memoria, y luego cuando el ciclo da una vuelta, entonces esta instrucción requiere utilizar ese mismo espacio de memoria para cambiar su valor. Un ejemplo claro de esto sería un acumulador. Ahora tenemos los niveles de jerarquía de memoria. Sabemos que la jerarquía de memoria se conoce a una organización piramidal de la memoria en niveles. Esto lo utilizan los ordenadores con el objetivo de conseguir el rendimiento de una memoria de mayor velocidad al costo de una memoria de menor velocidad. Todo esto basándose en el principio de cercanía de referencia o principio de localidad. Los niveles de la jerarquía de memoria se componen en los siguientes. En el nivel 0 tenemos los registros, en el nivel 1 la memoria caché, en el nivel 2 tenemos a la memoria principal, el nivel 3 se compone por las memorias flash. Luego en el nivel 4 están los discos duros y en el nivel 5 las cintas magnéticas. Actualmente también se toma en cuenta a las redes como un nivel, el cual quedaría en el lugar 6. A continuación yo voy a definir el nivel 0, el 1 y el 2. Nivel 0 o nivel de registros. Un registro es una memoria de alta velocidad y de poca capacidad que está integrada en el procesador. Los registros son utilizados mayormente por el sistema para almacenar datos. Digamos que un registro es una memoria virtual y los registros además se miden por el número de bits que almacena. Por ejemplo, hay un registro de 8 bits o un registro de 32 bits. Los registros generalmente se implementaban desde un banco de registros, pero aún más antiguamente se usaban biestables individuales o como una memoria SRAM o formas aún más primitivas. Los tipos de registros. Tipos de registro. Tenemos primero los registros de datos, que son muy utilizados para guardar números enteros. En las computadoras antiguas había quizás un único registro que es donde almacenaba toda la información en un solo bloque. Por esto también se le llamaba un acumulador.
Tenemos también los registros de memoria. Son usados para guardar exclusivamente direcciones de memoria. En la arquitectura de Harvard se utilizaba ya que muchas veces las direcciones tenían un tamaño de palabra distinto que los datos. Entonces, está también el registro de propósito general, que pueden guardar tanto las direcciones de memoria como los datos. Son fundamentales en la arquitectura de von Neumann, arquitectura que en computadoras modernas se utiliza mucho y por esto también utilizan este tipo de registro. Están también los registros de coma flotante que guardan datos en formato de coma flotante. Tenemos también los registros constantes, los cuales tienen valores creados por hardware de solo lectura. Por ejemplo está el mix, el registro 0 siempre vale 0. Los registros de propósito específico guardan información específica del estado del sistema, como el puntero de pila o el registro de estado. O memoria caché. El caché es utilizado por la unidad central de procesamiento o CPU para reducir el acceso que tiene hasta los datos que están cargados en la memoria. El caché es una memoria mucho más pequeña y además más rápida, la cual almacena copias de esos datos que se cargaron en la memoria y que tienen probabilidad de ser utilizados con frecuencia. Vemos aquí el ejemplo. Cuando el procesador necesita leer o escribir en una ubicación de memoria principal, primero verifica si hay una copia de datos en el caché. Si es así, el procesador de inmediato lee o escribe en la memoria caché, que es mucho más rápida que en la lectura y en la escritura que la memoria principal. Vemos el ejemplo como él va hasta la memoria caché y se pregunta si el dato está aquí, el dato que busca. Si la respuesta es negativa, o sea no está ahí, él va directamente a la RAM y carga el dato que necesita el procesador. Sin embargo, hace una copia en el caché. De esta forma, cuando el CPU nuevamente requiere el dato, se encuentra con que está en el caché y accesa de una vez a esa memoria. Nivel 2 o memoria principal. La memoria principal o primaria, que a veces también se le llama memoria central, es la encargada de cargar las instrucciones o datos de un programa que requiera el procesador para ejecutar el mismo. Básicamente es eso. La memoria principal carga los datos que requiere el programa desde el disco duro para que el procesador en ese momento pueda ejecutar ese programa. Si ese programa ya deja de ser procesado, automáticamente desaparece de la memoria y libera un poco de espacio para cualquier otro dato o programa que se quiera ejecutar. Estas memorias podemos agregar que, a pesar de que son más grandes, también ganan mayor capacidad y también poseen un menor costo en comparación con las memorias caché. De esta forma se hace mayor inversión siempre en este tipo de memoria. En esta imagen de ejemplo vemos cómo funciona un poco el ciclo de la memoria, que sube los datos desde el disco duro, pasan al procesador, luego de que son procesados sale de la memoria y vuelven al disco duro o se actualizan en el disco duro. Podemos recapitular un poco diciendo que, bueno, los registros ya sabemos es una memoria virtual, sin embargo de poca capacidad y además es de bastante velocidad, pero es utilizada, digamos, dentro del sistema. No es una memoria física como si lo es la memoria caché, la cual es una memoria que es muy diminuta, de muy poca capacidad, pero de muchísima velocidad. También incurre la memoria caché en un alto costo. Es por esto que algunos harán la pregunta de que ¿por qué no utilizamos la memoria caché para cargar todos los datos que requiere el procesador? Bueno, precisamente por esto, porque la memoria caché es de muy alto costo y por eso mismo se hacen de tamaño tan diminuto. Como anteriormente definimos, la memoria principal también hay tipos de memoria que son distintos a la RAM, pero la comúnmente utilizada como memoria principal en las computadoras modernas es la memoria RAM, o sea, Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio. Jerarquía de memoria nivel 3. Memorias flash.
La memoria flash consiste en una pequeña tarjeta destinada a almacenar grandes cantidades de información en un espacio muy reducido. Usualmente es posible encontrarlas guardando las fotos de una cámara digital, los programas de calles y rutas de un GPS, la agenda de contactos de un teléfono celular o los archivos, correos y direcciones de una agenda PDA. Este tipo de tarjetas son denominadas no volátiles ya que conservan los datos aun cuando no se encuentran conectadas a la corriente eléctrica. Los primeros dispositivos de este tipo fueron fabricados en 1971 y eran denominadas EEPROM, por el inglés Erasable Programmable Read Only Memory. Estos aparatos también eran capaces de almacenar los datos al cortar el flujo eléctrico. Sin embargo, para volver a grabar información era necesario borrar a través de rayos ultravioleta. Las tarjetas de memoria flash están hechas de muchísimas celdas microscópicas que acumulan electrones con diferentes voltajes a medida que la electricidad pasa a través de ellas, creando así un mapa de diferentes cargas eléctricas. De este modo, la tarjeta logra guardar la información que el usuario requiere. Mientras más compacta esté distribuida su estructura, mayor información almacena y asimismo también aumenta los costos en la fabricación de estos dispositivos. Jerarquía de memoria nivel 4. Disco duro. Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento que constituye una de las partes más importantes de un computador. Es la parte del computador que contiene la información codificada que almacena los distintos programas y archivos. El disco duro se denominó así con el fin de diferenciarlo de los disquetes o discos flexibles de mucha menor capacidad de almacenamiento. El disco duro consiste en una serie de discos o platos que están ubicados dentro de la carcasa del aparato. Estos platos, que normalmente son 2 o 4, aunque pueden haber hasta 7, están hechos de aluminio o cristal y giran rápidamente, todos a la vez, impulsados por un motor. Los platos son leídos mediante el cabezal de lectura y escritura, que es un conjunto de brazos que se encuentran alineados verticalmente, de manera que no pueden moverse independientemente, sino todos al mismo tiempo. Cada plato es leído por dos brazos, que tienen en sus puntas una cabeza de lectura y escritura cada uno, que leen cada cara del plato. Normalmente hay 8 cabezas para 4 platos. Las cabezas nunca tocan el plato, debido a que podría causar mucho daño teniendo en cuenta la velocidad con la que gira. Los platos están constituidos por pistas, que son las circunferencias de cada cara, como de un disco de vinilo. Las cabezas se mueven desde la pista externa, o denominada pista cero, hasta la pista interna. Las pistas están alineadas en todos los platos. El conjunto de las pistas alineadas verticalmente en cada plato se llama cilindro. Las pistas están divididas por sectores que no tienen un tamaño fijo. Normalmente los sectores son de 512 bytes, la unidad más pequeña de memoria. Si hablamos de discos rígidos, podemos citar los distintos tipos de conexión que poseen los mismos con la placa madre, es decir, pueden ser SATA, IDE, SCSI o SAS. La conexión IDE, Integrate Device Electronic, dispositivo con electrónica integrada, o ATA, Advanced Technology Attachment, controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos como los discos duros, y ATAPI, Advanced Technology Attachment Packet Interface. Hasta hace poco el estándar principal por su versatilidad y relación calidad-precio. El sistema SCSI son discos duros de gran capacidad de almacenamiento. Se presenta bajo 3 especificaciones: SCSI estándar, SCSI rápido, SCSI ancho rápido. Su tiempo de acceso puede llegar a 7000 segundos y su velocidad de transmisión secuencial de información puede alcanzar teóricamente 5 MB por segundo en los discos SCSI estándar, los 10 MB por segundo en los discos
SSI rápidos y los 20 MB por segundo de discos SSI anchos rápidos. Un controlador SSI puede manejar hasta 7 discos duros SSI o 7 periféricos SSI con conexión tipo margarita. A diferencia de los discos IDE, pueden trabajar asincrónicamente con relación al microprocesador, lo que los vuelve más rápidos. El sistema serial ATA, nuevo estándar de conexión que utiliza un bus de serie para la transmisión de datos, notablemente más rápido y eficiente que IDE. En la actualidad hay dos versiones: SATA 1 de hasta 1,5 GB por segundo y SATA 2 de hasta 3 GB por segundo de velocidad de transferencia. El sistema SASA, interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor de SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para intercalar con los dispositivos SAS, aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión de forma rápida. Una de las principales características es que aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados. Es decir, puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado, además de terminar con la limitación de 16 dispositivos existentes en el SCSI. Es por ello que se vaticina que la tecnología SAS irá reemplazando a su predecesora SCSI. Además, el conector es el mismo que en la interfaz SATA. Permite utilizar estos discos duros para aplicaciones con menos necesidad de velocidad, ahorrando costo. Por lo tanto, los discos SATA pueden ser utilizados por controladoras SAS, pero no a la inversa. Una controladora SATA no reconoce discos SAS. Jerarquía de memoria nivel 5. Cinta magnética. Es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromato. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como video, audio y datos. Los principios de la grabación magnética fueron obra del inglés Oberlin Smith en 1878. El primer dispositivo de grabación magnética es el telégrafo. Fue demostrado y presentado por el inventor danés Valdemar Poulsen en 1898. Poulsen hizo una grabación magnética de su voz a lo largo de un alambre de piano, con el fin de dejar un mensaje grabado en la central telefónica cuando no se encontraban a los usuarios en casa para la compañía donde trabajaba como técnico. Poulsen, después de haber patentado la aplicación en 1898 en Dinamarca, sofisticó su invento. Este se parecía al primer fonógrafo de Thomas Alva Edison. A partir de su descubrimiento se dedicó a desarrollar y a registrar a través de patentes la demostración del principio de la grabación magnética en diferentes países de Europa y Estados Unidos. Presentó su invención en 38 naciones. Más adelante se hicieron diferentes modelos de grabadoras magnéticas con el mismo principio de grabación. En Alemania se creó el magnetófono. Estas máquinas utilizaban acero sólido en forma de cinta y alambre como medio de reproducción. Hubo muchas adaptaciones y diferentes tipos de grabadoras magnéticas de voz. Fueron comercializadas con diferentes usos en oficinas, la radio, la milicia y la telefonía. Cuando se estaban acabando los derechos de patente de Poulsen, Kurt Still era el responsable de la investigación para mejorar el telégrafo. Produjo el ecófono en 1930 y lo dio a conocer en el mercado en 1933 como Daily Graph. El invento
Él implementó colocar en la grabadora de mensajes carretes con una cinta cable magnética, los cuales encontró en una pista especial para reemplazar este componente al dar mantenimiento a la máquina. Se puede considerar esta unidad como el antecedente del formato casero, con la finalidad de dar una mejor manipulación de la cinta de alambre y reemplazar de forma práctica el material grabado. Las primeras computadoras fueron usadas para descifrar códigos alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Mark I, 1943, calcular trayectorias proyectiles. ENIAC, 1946, mejorar los problemas encontrados en la computadora ENIAC. EDVAC, 1949, y para predecir la elección presidencial UNIVAC I, 1952. Los creadores de estas últimas computadoras fueron J. Preston Elke y John William Murphy, Hernán Goldstein y John von Neumann. En 1955, el Tape-to-Card Converter es el primer convertidor de cinta a tarjeta. Usaba formato de cinta uniservo fabricado por Remington Rand para la computadora Univac. En 1949, EDVAC fue la primera computadora que empleó la cinta magnética como medio de almacenamiento de datos. Fue de las primeras computadoras que procesaba con sistema binario en lugar de decimal y un lector grabador de cinta magnética. Tipos de cinta. Hay diferentes tipos de cintas, tanto en sus medidas físicas como en su constitución química, así como diferentes formatos de grabación, especializados en el tipo de información que quiere grabar. Los dispositivos informáticos de almacenamiento masivo de datos de cinta magnética son utilizados principalmente para respaldo de archivos y para el proceso de información de tipo secuencial, como la elaboración de nóminas de las grandes organizaciones. Al almacén donde se guardan estos dispositivos se lo denomina cintoteca. Al almacén donde se guardan estos dispositivos se le denomina cintoteca. Su uso también se ha extendido para el almacenamiento analógico de música como el cassette de audio y para video como las cintas de VHS. El almacenamiento de datos en la cinta magnética se guardan en forma de pequeñas marcas en el material magnetizable que cubre una cara de la cinta de plástico. La superficie recubierta de la cinta se divide en columnas verticales o cuadros e hileras horizontales llamadas canales o pistas. En muchos sistemas de cintas actuales se emplea el código BCD de 8 bits con un formato de cinta magnética de 9 pistas. Hoy en día es común utilizar 9 pistas para grabar datos. En carretes de cinta estándar de media pulgada de ancho. Sin embargo, hace poco se idearon sistemas de cinta más modernos que graban 18 pistas de datos en la misma superficie. La cinta de estos sistemas se almacena en cartuchos de 10 por 13 centímetros. Una de las ventajas
Una de las ventajas de la cinta magnética ya. Una de las ventajas de las cintas magnéticas es su alta densidad de datos. Un carrete común de cinta de 10 pulgadas de diámetro tiene una longitud de 2400 pies y puede grabar 800, 1600, 6250 caracteres en cada pulgada dependiendo de la unidad de cinta que utilice. Por lo tanto, si se graban 6250 caracteres en una pulgada de cinta y la cinta tiene una longitud de 28800 pulgadas, entonces la capacidad máxima de la cinta será 180 millones de caracteres. Además, como ya se vio, los cartuchos modernos de 8 pistas pueden lograr una densidad de datos 6 veces mayor. Otra de las ventajas es su bajo costo y la facilidad de manejo. Un carrete de 10 pulgadas cuesta menos de $20. Y dado que el carrete es compacto y pesa menos de 1,5 kg, ocupa muy poco espacio de almacenamiento y es fácil de manejar. Entre las limitaciones encontramos que tiene una falta de acceso directo a los registros. La cinta es un medio de acceso secuencial que se utiliza para procesamiento por lotes. Es necesario leer y procesar toda la cinta para actualizar todos los registros de un archivo organizado de forma secuencial. Si se requiere acceso frecuente a los registros del archivo de forma rápida y aleatoria, el archivo no deberá almacenarse en cinta magnética. Se requerirá demasiado tiempo de operador para montar y desmontar cintas, y se desperdiciaría mucho tiempo de máquina en la lectura de registros que no necesitan. Otro problema son los problemas ambientales. Las partículas de polvo y la falta de control de los niveles de la temperatura o humedad pueden causar errores en la lectura de cintas. Las cintas y sus envases deben etiquetarse y controlarse cuidadosamente para no borrar por error un archivo importante. Jerarquía de memoria nivel 6. Redes. Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red de comunicaciones de datos, es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Como en todo proceso de computación, se requiere de un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de datos y reducir el costo general de estas acciones. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta, interconectadas básicamente para compartir información y recursos. La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están definidos en varios estándares, siendo el más importante y extendido de todos ellos el modelo TCP/IP, basado en el modelo de referencia OSI. Este último estructura cada cual red en 7 capas como funciones concretas pero relacionadas entre sí. El TCP/IP se reducen a 4 capas. Existen multitud de protocolos repartidos por cada capa, los cuales también están regidos por sus respectivos estándares. El almacenamiento en red. Para las redes pequeñas, medianas y grandes, el almacenamiento de datos principal no se produce en los propios servidores, sino que se utilizan dispositivos externos conocidos como disk array, matrices de disco.
interconectadas, normalmente por redes tipo SAN o NAT. Estos medios permiten centralizar la información, una mejor gestión del espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. Los medios de copia de seguridad suelen incluirse en la misma red donde se alojan los medios de almacenamiento mencionados arriba. De esta forma, el traslado de datos entre ambos, tanto al hacer copia como las posibles restauraciones, se producen dentro de esta red sin afectar tráfico de los clientes con los servidores o entre ellos. Conclusiones. Después de haber estudiado todos los niveles de jerarquía de memoria, podemos llegar a la conclusión que las memorias flash sustituirán a los discos duros, debido a que son más rápidas y día a día se van abaratando los costos de su producción. Los discos duros, como tal, no desaparecerán, pero pasarán a ser sistemas de respaldo para la información. Las cintas magnéticas se utilizan para hacer respaldo de datos a los que no se tengan que acceder continuamente, es decir, el respaldo para restaurar una información en un determinado tiempo.